Muy buenas noches. En Venezuela se mantiene la incertidumbre ante la prolongada ausencia del presidente Hugo Chávez. Su crítico estado de salud y la falta de información han creado un clima de inquietud que traspasa las fronteras. El temor a posibles enfrentamientos entre los partidarios y detractores del presidente y las diferentes interpretaciones que se han hecho de la Constitución alimentan una situación de inestabilidad que llega también a Andalucía. Hemos hablado con varios venezolanos instalados en nuestra tierra. Viven muy lejos de su país, pero están muy cerca de la realidad que allí se respira. Lejos de un ambiente que pudiera parecer festivo, del merchandising o el engalanamiento que se prepara para las grandes ocasiones, Venezuela vive en un estado de incertidumbre que traspasa fronteras. La enfermedad del presidente Hugo Chávez, la escasa información acerca de su estado de salud, su prolongada ausencia y las diferentes interpretaciones de la Constitución sobre el camino a seguir en un caso de incapacidad como este, han sembrado de dudas el futuro inmediato del pueblo venezolano. No es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Con este fallo, que se produjo horas después de confirmarse que Chávez no podría comparecer el 10 de enero para jurar el cargo y tomar posesión, el Tribunal Supremo de Justicia respaldaba las tesis continuistas del gobierno. Frente a estas, se alinean los análisis de los que entienden que la Constitución deja claro que en casos como este ha de ser el presidente de la Asamblea Nacional y no el vicepresidente del gobierno quien debe asumir el cargo y convocar elecciones si se dieran las circunstancias que se contemplan en la Carta Magna. Hablar de prórroga del mandato, eso es simplemente una suerte de mutación constitucional. ¿Qué quiero decir yo con mutación constitucional? Es poner a decir a la Constitución aquello que no dice o asignarle a las palabras de la Constitución un significado que no tienen. A mí lo que me llama excesivamente la atención es el exceso de interés exterior sobre esa situación que está contemplada en su Constitución y lo ha interpretado quien tiene que interpretarlo, su Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate que en Europa pasamos en una Italia donde se transmite el poder a un no electo. No pasa nada. El presidente está en el ejercicio del cargo de presidente de la República, de cabeza de Estado, de cabeza de gobierno. Esta Constitución, tenemos una Fuerza Armada que está clara no solo con el texto que acá aparece, sino que llevamos en nuestro corazón, además de ese ideal bolivariano, la esencia de que venimos de ese pueblo y nos debemos a ese pueblo al que obedecemos incondicionalmente. Las diferentes interpretaciones sobre la propia Constitución ponen de manifiesto la polarización de la sociedad venezolana, dividida entre chavistas, muy visibles, y no chavistas, que no han conseguido articular una oposición suficiente para ganar elecciones. El Tribunal Supremo decidió resolverle un problema al partido de gobierno. Nadie sabe a ciencia cierta cómo van a evolucionar los acontecimientos en los próximos días, semanas o meses, y eso provoca temor e incertidumbre tanto dentro como fuera del país. Venezolanos que por diferentes motivos buscaron una vida distinta lejos de Venezuela, muchos de ellos desde España, siguen los acontecimientos con desasosiego, temor y con cierta desesperanza. Siempre ha habido una incertidumbre, a lo largo de 14 años siempre ha habido la incertidumbre de las asonadas militares. Pues, es bien sabido, él viene de una asonada militar, Chávez viene y su grupo viene de una asonada militar, bien conocida. Ellos son los golpistas, ellos son los que dieron un golpe, que asesinaron gente. Entonces, eso siempre ha sido una incertidumbre porque sus políticas a veces, tenemos la sensación de que sus políticas a veces pudieran implosionar en otra asonada militar en contra de ellos. Pero creo que ellos han sabido manejar el estamento militar, creo que tienen el poder y tienen el control. La familia Guiden tiene su negocio en Andalucía, pero los sentimientos e inquietudes por la marcha de su país, por el futuro de sus familiares, amigos y compatriotas, tienen acento venezolano.
El problema es que los venezolanos no sabemos en este momento, a estas alturas, después de un año, qué es exactamente lo que tiene Chávez y en qué estado se encuentra. Lo que conocemos de Chávez son rumores. Esperando que aparezca, ojalá aparezca para que las cosas se puedan arreglar normalmente y no a las esperas de que decidan tantas personas que están alrededor de él, y que el país pueda volver a la tranquilidad y, dentro de lo que cabe, una estabilidad por lo menos mental, de que por lo menos, aunque sea Chávez, siga gobernando, ¿no? Y no sabe ahora quién va a gobernar, si uno, si el otro. Ojalá pudieran haber elecciones. Heidi Duin lleva más de 11 años en España y regenta este negocio. Tiene parte de la familia aquí y parte allí. Su corazón dividido y ahora máxima preocupación. Tengo un hijo allí, mis padres están allí, mi hermana, mi sobrino, tíos, primos, o sea, prácticamente tengo toda mi familia y tengo el corazón dividido en dos. Lo tengo allí, lo tengo aquí, mis pensamientos están allí y ojalá pudiéramos estar todos juntos, pero lamentablemente no se puede, yo tengo que estar aquí. Pese a la polarización de la sociedad venezolana, el fenómeno Chávez se sustenta en un apoyo inquebrantable de las clases más desfavorecidas del país. Es un fenómeno más social que político. Evidentemente no podemos negar el carisma y la figura, la fuerza arrolladora de Hugo Chávez, pero no tenemos que olvidar que es un movimiento que tiene ya amplias bases sociales, que está asentado, que está muy asentado en los barrios, que la gente se ha organizado, que la gente se ha autoconvencido. Por tanto, no es un fenómeno meramente carismático o de caudillismo. El 80% de los sectores populares apoya a Chávez, el 80% de las clases medias y medias altas están en contra de Chávez, pero en un país en donde el 60% de la población pertenece a los sectores populares. Chávez en Venezuela ha sido la voz y el eco de ese 60%, sociológicamente, por tanto Venezuela es chavista. Manuel Gándara es venezolano y realiza el doctorado sobre Derechos Humanos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde hace 4 años. El pueblo venezolano ha madurado en conciencia política, los sectores populares se han empoderado, se han reconocido como sujeto político, han sabido valorar su potencial político y han valorado eso, y también creo que el desafío es entonces establecer dentro de los mecanismos democráticos formas para no retroceder en lo que se ha avanzado en materia social y ir atendiendo estos otros problemas como el de la seguridad que te venía diciendo, siempre desde el mayor protagonismo de la gente en la construcción del poder. Bueno, sí, estamos transmitiendo en vivo, en directo, vía microondas desde la ciudad de Sevilla. Este es radiowebdigital.com, el ranchero del aire en vivo, en directo, recordando a todos los paisanos venezolanos que tiene esta radio latina para que tú disfrutes desde tu casa en cualquier parte del mundo a través de radiowebdigital.com, 100% irreverente. ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo está la cosa? Aquí haciendo el programa, pana. El programa es ranchero, ¿no? El ranchero del aire, vos sabés que... Carlos Finol se acerca a su país a través de la radio en contacto con sus compatriotas. Carlos y Alirio Mendoza, ambos de Maracaibo, se afincaron hace algunos años en Andalucía. Ni lo creo. A Chávez lo quieren mucho, los pobres lo quieren, pero de corazón, o sea, no es que lo quieren, que dan la vida por ese señor. Eso no le prenden velas de casualidad. Entonces yo creía en un principio que su estrategia política en las elecciones que venían era: me hago el enfermo, sacando la fibra sentimental del pueblo. Y hasta el 10 yo pensé que Chávez no estaba enfermo. La oposición está un poco más lenta, no se atreve como a dar un paso adelante, pero la gente, yo creo que no sabe lo que le puede venir. La gente en Venezuela debate estos temas, pero tampoco conviene la opinión, tampoco conviene darle crédito a esas opiniones que quieren hacer ver a Venezuela como que está al borde del colapso, que todo se va a ir al garete, puesto que por lo que yo he conversado con la gente, con mi familia, con mis amigos, pues la situación es en medio del debate, un debate democrático, en medio de ese debate hay una situación de normalidad, de normalidad en cuanto al clima en la calle. No hay normalidad porque, te digo, todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar con Chávez.
¿Qué va a pasar con la presidencia? Si hay alguien que va a estar allí, no se sabe, unos dicen que Chávez ha muerto, otros dicen que está vivo, es que no se sabe nada, o sea, juegan con la gente y no tienen una seriedad de decir o que aparezca, mira, sí, está vivo, que hable, diga algo, pero no, sabemos que está en Cuba, no sabemos más nada. Siempre dicen que los cubanos de alguna manera han estado monitoreando este proceso, ¿ok? Ellos han estado siendo ayudados por el gobierno cubano, que conocen muy bien de mantenerse en el poder, tienen 54 años. O sea, pero yo creo que sí, yo creo que el poder del dinero y el poder militar los va a mantener, yo creo que sí. Cuba tiene que estar muy preocupado de que Chávez se muera y que la situación cambie. Los procesos de los pueblos, y particularmente el proceso de Venezuela, necesita un acercamiento que permita identificar dónde hay atrasos, dónde hay retrasos, dónde hay avances, dónde hay estancamiento, para evitar esas posiciones maniqueas de que Chávez es un dictador, Chávez es un demonio o Chávez es un ángel, Chávez es todo bueno, todo lo que está pasando en Venezuela es malo, todo lo que está pasando en Venezuela es bueno. Ese tipo de posicionamientos me parecen terribles, porque impide reconocer aquello que se ha venido construyendo y también impide reconocer aquello donde necesita haber transformaciones, radicalizar parte del proceso. Venezuela estos días es foco de atención mundial. El papel y la influencia del gobierno venezolano en Latinoamérica y por consiguiente en la agenda internacional es relevante por muchas razones. Pero la figura de Hugo Chávez, su personalidad y peso en el sistema de este país, formula en sí misma la pregunta de si será posible la continuidad del régimen bolivariano si él no está. Es muy difícil. Yo no creo porque no hay Chávez sin Chávez. Yo creo que Chávez, la gente quiere a Chávez. El pueblo quiere es a Chávez. No, el chavismo es él. Yo siento que la gente, si Chávez muere o se va o desaparece, la situación cambia totalmente. Y va a ser un poco complicado después salir de donde estamos metidos. O sea, yo no quiero estar en los zapatos del próximo que se vaya a sentar ahí en la silla. Eso es difícil. Esta transición yo pienso que va a ser muy, muy dura. El anuncio del gobierno de Mariano Rajoy de recurrir una vez más la subasta de medicamentos mantiene en el aire un proyecto de ahorro sanitario que ha derivado en enfrentamiento político entre la Junta de Andalucía y el gobierno central. El Tribunal Constitucional levantó en diciembre la suspensión y el Servicio Andaluz de Salud convocó de nuevo el concurso para seleccionar 330 principios activos diferentes. Ayer precisamente finalizó el plazo para la presentación de ofertas de los laboratorios. La industria farmacéutica y el gobierno central han estado siempre en contra de esta medida con la que se ahorrarían, según la Junta, unos 200 millones de euros en los medicamentos genéricos que se recetan en nuestra comunidad. 23 de diciembre de 2011, último pleno de la octava legislatura andaluza. Con los votos de PSOE, Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular, el Parlamento ratifica el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia, aprobado 10 días antes por el Gobierno autonómico y que contempla la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan en nuestra comunidad. Así comienza el recorrido de una propuesta inédita y polémica que persigue el ahorro en medicamentos en un momento en el que la coyuntura económica obliga a todas las comunidades a reducir su déficit. Una iniciativa que desde sus orígenes ha sido rechazada por el Gobierno central y la industria farmacéutica. Hace una década Andalucía puso en marcha el sistema de prescripción por principio activo, por el que los médicos no recetan la marca comercial del medicamento, una medida pionera de la que nuestra comunidad ha sido referente nacional. Mientras que esta política se ha desarrollado de prescripción por principio activo, ha habido una gran contestación por parte de la industria farmacéutica. Es normal. La industria farmacéutica pivota sus estrategias a través de la presión profesional. O dicho de otra manera, se dirige al profesional para que le recete el medicamento que en ese momento ellos quieren vender o que ellos quieren trasladar al mercado. La Consejería de Sanidad decidió dar un paso más en esas políticas de principio activo y el 25 de enero de 2012 convocó la primera subasta para sacar a concurso público los medicamentos más consumidos.
nos movemos aproximadamente en el 42,5% del total de medicamentos disponibles en el mercado. La actuación de las denominadas subastas sobre todo este bloque de medicamentos con este importe económico reportará un ahorro estimado a las arcas del sistema sanitario público de 211 millones de euros anuales. La industria farmacéutica estuvo en contra desde el principio. Sus representantes han rechazado la invitación de este programa para exponer sus razones y nos han remitido estos comunicados en los que lo mismo Farmaindustria que AESEC, la patronal de medicamentos genéricos, denuncian que el decreto de la Junta invade competencias del Estado, es discriminatorio, vulnera el principio de equidad al impedir que los pacientes andaluces accedan a cualquier medicamento del sistema sanitario y puede provocar una transformación del sector que acabaría en despidos y disminución de la inversión. Por todo ello, pidieron al Gobierno central que presentara recurso de inconstitucionalidad. La industria lo que quiere es el marco de relación que la ha hecho multimillonaria que ha tenido siempre, en donde se relaciona solo con el Gobierno de España para determinar los precios, no reconoce a las comunidades autónomas como interlocutoras en esa materia y, por tanto, digamos que funcionan en un mecanismo tradicional que ha hecho que el gasto farmacéutico haya subido de forma invariable en los últimos años 2 dígitos, un 10%, un 11%, un 12%. Los farmacéuticos tampoco apoyaron la medida. Esta es una medida que produce un ahorro y que va a producir un ahorro en la arca de la Junta de Andalucía y que va en detrimento de la economía de la ya pobre farmacia andaluza. Los farmacéuticos, ¿qué hacemos? Pues los farmacéuticos lo que venimos haciendo siempre. Primero, pues acatar lo que nos dice nuestra administración, cumplir con nuestra misión en la sociedad, que es distribuir los medicamentos, dispensarlos a todos los ciudadanos, y bueno, y nuestros problemas económicos, nuestras penurias y todo esto, pues si quiere, las padecemos un poco en silencio. La subasta de medicamentos se convirtió pronto en un elemento de confrontación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía y llegó al Congreso de los Diputados en forma de interpelación. Señora ministra, déjeme decirle que usted debería de proceder a la extensión del sistema ideado desde Andalucía para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. ¿Sabe por qué? Porque beneficiaría a todos los españoles. Porque esta decisión de extender el procedimiento de Andalucía al conjunto del sistema sanitario español podría suponer un ahorro superior a 1.500 millones de euros anuales. Si la subasta les parece ahora una buena idea, ¿por qué no la desarrollaron durante los 7 años de gobierno durante los cuales usted fue director general de Farmacia y secretario general de Sanidad? Mientras el debate político se calentaba, en Andalucía solo 4 de los 11 laboratorios que habían ganado el concurso se presentaron a la cita. Las grandes farmacéuticas como Bayer, Sanofi y Abbott se retiraron justificando su decisión en un informe del Consejo de Estado que cuestionaba la legalidad de la subasta porque, entre otras razones, alteraba los mecanismos de formación y fijación de los precios, que es competencia del Estado. El precio en realidad no está afectado en ningún momento. Sencillamente se obtienen, respetando el precio, los márgenes de beneficio de las oficinas de farmacia, los márgenes de beneficio de la distribución, el precio que se paga que aporta el ciudadano en la tasación del copago. Todo esto se respeta, lo único es que se obtienen unas ventajas económicas que son establecidas en el propio proceso de selección. La Consejería de Sanidad denunció presiones a los laboratorios seleccionados por parte del Gobierno central y de miembros destacados del Partido Popular. La cuestión estaba en que muchos laboratorios pensaron que iba a haber un cambio político en Andalucía. Entre otras cosas porque al Gobierno de España, que ya era el gobierno de Mariano Rajoy, le interesaba plantear que ellos iban a ganar en Andalucía y que por tanto ellos no compartían o no iban a poner en marcha un mecanismo de este tipo. Y el argumento que dieron algunos de estos laboratorios fue que ellos habían recibido llamadas del Ministerio, de personas influyentes en el Ministerio, algunas de ellas con grandes responsabilidades, también de personas pertenecientes al Partido Popular de Andalucía, en donde les habían trasladado una amenaza velada de que si seguían adelante en su presentación aquí del concurso de farmacia, se bajaría el precio de su medicamento, que es competencia del Estado, para todo el Estado. Fue justo
48 horas antes de las elecciones últimas a nivel andaluz, lo cual tenía una connotación específica desde el punto de vista político, una indicación más política que otra cosa. Nosotros, yo y otros compañeros, ante la llamada de algún correo laboratorio, pues sencillamente vimos que le comentamos que no lo veíamos correcto que a 2 días de las elecciones andaluzas se celebrara una subasta de medicamentos, que se esperara después y que se esperara a un tiempo en la cual no hubiera ese debate o esa pugna electoral. A pesar de todo, el proceso siguió su curso con los 4 laboratorios presentados y la selección de 3 subgrupos de medicamentos, los de mayor consumo, protectores gástricos, los fármacos para el colesterol y los anticoagulantes. El gobierno de Rajoy finalmente presentó recurso contra la subasta de medicamentos de Andalucía y en el mes de julio el Tribunal Constitucional lo admitió a trámite. Pero la suspensión del concurso iba a durar poco. El 12 de diciembre pasado, el alto tribunal levantó la prohibición. Es un choque de competencia, por eso el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es levantar la previsión cautelar, pero no ha entrado en el fondo. Ya vendrá la sentencia, la cual dirá si es competencia de comunidad autónoma, si la subasta de medicamentos es una competencia que está asumiendo las comunidades autónomas cuando es competencia del Estado. Eso ya tendrá que decidirlo. Corresponde, después de pasado el plazo constitucionalmente previsto, al Tribunal Constitucional decidir si ha acordado levantar esa suspensión, pues desde luego el Gobierno acata la decisión que haya tomado el Tribunal Constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional devolvió a Andalucía la opción de convocar una segunda subasta de medicamentos. El día 20 del mes pasado, en vísperas de las Navidades, el proceso se retomó. En esta segunda convocatoria vamos a agotar todo el margen porque hemos sacado a concurso de público, a convocatoria pública para la selección, la totalidad de medicamentos que son prescritos por principio activo en el Servicio Andaluz de Salud y que no están sujetos a reserva como consecuencia de patente de marca, ¿no? En términos prácticos, se trata nada menos que de 330 principios activos y se verían afectados en el entorno, voy a dar la cifra exacta, 9.061 marcas comerciales. Y despertó de nuevo a los que no comparten esta estrategia de ahorro farmacéutico. Nosotros sabemos mucho de lo que es el ahorro dentro del sector farmacéutico porque aquí, en Andalucía, en los últimos 3 años, se ha reducido el gasto en medicamentos por receta en 400 millones de euros, que es un esfuerzo bastante importante, tanto por las políticas aplicadas de principio activo, como por las bajadas continuadas del precio de los medicamentos. Y volvió la confrontación al Congreso. El sistema sanitario andaluz se ha convertido en un testigo incómodo para ustedes. Se ha convertido en la demostración práctica de que hay otra forma distinta de hacer las cosas. Por eso usted ha ido al Constitucional y el Constitucional la ha frenado a usted. El Tribunal Constitucional no ha decidido absolutamente nada sobre la legalidad o ilegalidad de esta medida ni tampoco del decreto vasco, porque sencillamente no ha entrado en el fondo del asunto, simplemente se ha pronunciado sobre la suspensión. Y espero que ustedes reconsideren sus medidas porque si no nos tendremos que volver a ver en los tribunales. Y efectivamente, hace una semana supimos que el Gobierno central se plantea un nuevo recurso, el tercero, contra la subasta. ¿Cuántas veces le tiene que decir el Tribunal Constitucional al Gobierno de España que Andalucía puede continuar con la subasta? ¿Cómo puede utilizar el Gobierno de España la prerrogativa, es decir, el privilegio que concede la ley, de que cuando hay una norma de una comunidad autónoma se pueda solicitar esa suspensión cautelar? ¿Cómo se puede utilizar una y otra vez sobre distintas resoluciones que van por la misma causa, por la misma cuestión, para intentar frenar? Nosotros no entendemos las razones que están llevando al Gobierno de España a continuamente boicotear, ¿no?, esta medida que pone en marcha y es iniciativa de la comunidad autónoma, salvo que lógicamente el Gobierno lo que quiera es defender los intereses de la gran industria farmacéutica. No entendemos, ¿no?, las razones por las cuales se opone a que se ponga en marcha en Andalucía una medida que puede contribuir al ahorro del coste para la administración y que no supone ningún perjuicio para el consumidor. El consumidor seguirá pagando lo mismo por el medicamento en la farmacia, salga adelante o no esta nueva convocatoria.
El ahorro previsto, en caso de ejecutarse, revertiría en el sistema andaluz de salud, es decir, en todos los andaluces, en las partidas que la Administración y los laboratorios acordaran. Al margen de polémicas, la realidad es que el gasto farmacéutico en España es muy superior al del resto de los países de la Unión Europea, en torno al 22% aquí, frente al 15% en nuestro entorno. En los últimos 3 meses, la comarca de La Loma, en la provincia de Jaén, ha sufrido 1.300 terremotos. Si tenemos en cuenta que en 2011 no se sintió ninguno, en todo el año, es comprensible la preocupación de los vecinos de la zona. Hay 2 pueblos especialmente afectados por estos microterremotos, Torreperogil y Sabiote. Los propios ayuntamientos han instado a los vecinos a recoger firmas para que el Instituto Geográfico Nacional haga una investigación profunda de las causas de estos fenómenos. ¿Por qué tiembla la tierra en esa zona? ¿Por qué en este momento? ¿Puede ser esto el anuncio de movimientos más graves? Lo vemos en el siguiente reportaje. Jaén en la hora de Andalucía. Con Pilar Mariscal. 20 de septiembre de 2012. A unos 20.000 metros de profundidad la tierra comenzó a temblar, pero los vecinos de Jódar apenas notaron un ligero vaivén a la hora de la cena. Escuchamos a Teresa, una vecina de esta localidad. ¿Esto qué será? Será la obra de más arriba, que como siempre están dando descarazos y echando leña y a la pared hace ruido, digo, será más o menos eso. Esta vez no ha habido daños, ya que los seísmos por debajo de 3,5 grados apenas se dejan notar y en nada alteran el tranquilo trasiego de la vida en un pueblo. Este terremoto de Jódar, otro pueblo de la comarca de La Loma, a unos 30 kilómetros de Torreperogil y Sabiote, ocurrió justo un mes antes de que el subsuelo de sus vecinos se pusiera en movimiento y alterara el tranquilo trasiego de sus vidas. Visto ahora, parece que fuera el preludio de esos seísmos, de momento sin fin, que mantienen en alerta y alarmada a la población y aguardando una respuesta que nadie atina a ofrecer. Si echamos cuentas por encima, los casi 80.000 habitantes de La Loma llevan sufrido desde el 20 de octubre de 2012 unos 1.500 terremotos y en lo que va de año algo más de 300. Y todo se debe, en eso sí coinciden los expertos, a que Torreperogil y Sabiote se encuentran sobre un enjambre sísmico, otro de los términos que esta anómala situación geológica nos ha enseñado. Estas series que se dan al año en 1 o 2 sitios es corriente, pero generalmente ocurren con terremotos no sentidos y entonces acaban desapareciendo. El caso de Torreperogil, se parece a esos casos, que hay muchísimos enjambres de terremotos pequeños, con la única diferencia que en el caso de Torreperogil son terremotos a 4 kilómetros de profundidad y muchos, la mayoría, son sentidos por la población y eso es lo que causa un poco más de alarma social, pero series sísmicas de muchísimos terremotos en pocos días son frecuentes a lo largo del año. La muy leal villa de Torreperogil cuenta con casi 8.000 habitantes que dedican sus desvelos al campo y a la construcción. A 6 kilómetros por carretera, sus vecinos de la también muy noble villa de Sabiote, a más del campo, se afanan en sacar partido a ser el tercer vértice del triángulo renacentista provincial, junto a Úbeda y Baeza. Maneras tranquilas de vivir que el subsuelo echó por tierra. Y de golpe se siente todo. Y siente un ¡pum! A los 2 o 3 minutos, ¡pum! ¡Pum! Ya está. La gente está sintiendo terremotos, y además gente que no está acostumbrada a sentirlos. No son de una intensidad muy grande, pero lo suficiente como para que asusten. Además, muchos de ellos van acompañados de ruido. El ruido también asusta. El sonido, en este caso el ruido, viaja a más de 5.000 metros por segundo en los sólidos. Cuando los estruendos comenzaron a repetirse a diario y en demasiadas ocasiones, los científicos pusieron su ojo en esos puntos que cada pocos minutos parpadeaban en los mapas del Instituto Geográfico Nacional y pusieron sus unidades móviles de medición en el Parque del Cementerio, una medida que no pudo evitar la inquietud que recorría junto a los temblores las calles de los 2 pueblos. Esa sensación de
desprotección, de angustia, de pánico. A mí me da pánico. Pues muy malamente, porque esto es ni de día ni de noche, nena, no paramos para nada. De noche a las 3, esta mañana mismo, a las 6 de la mañana, ha empezado uno, terminar ese y volver otro. A esas alturas, con la Navidad a la vuelta de la esquina, una grieta en la zona de educación infantil de un colegio en Torreperogil y la consiguiente interrupción de las clases no ayudaba a levantar los ánimos. Y menos aún que desde el obispado, por seguridad, se suspendieran las misas para evitar concentraciones humanas por si ocurría alguna catástrofe. Hasta en el centro de salud, donde las consultas de los vecinos se multiplicaban, se podían ver las grietas que los terremotos habían causado. Claro que en las consultas, como en la calle, los síntomas, incluso en los más pequeños, se repetían. Porque cuando suenan los terremotos se esconden debajo de la cama, o se ponen al lado del radiador, en fin, todo eso transmisible por los padres, claro. Llegan con tristeza vital, con ansiedad, con angustia, sobre todo pues eso, con ese sentimiento de impotencia. Y del médico siempre a la farmacia. El producto estrella, la valeriana, la tila, la pasiflora, la melisa, todas las plantas, sí. Y productos, que hay productos que llevan plantas combinadas. Sus alcaldes, mientras, empezaban a cansarse de no tener respuestas para sus habitantes, de no saber qué estaba pasando en sus pueblos. Con el transcurso de los días, todos los ciudadanos pues estamos viendo más con normalidad lo que está sucediendo. Lo que sí estamos esperando e impacientes es decir, que los especialistas nos digan algo del por qué está sucediendo esto en la Loma, y una vez que el trabajo de los técnicos finalice, pues yo creo que todos nos vamos a quedar más tranquilos. Llegada la situación, los protocolos de protección civil son claros. Si un terremoto sobrepasa los 4 grados de magnitud, se activa el plan de catástrofe y se convoca en la Moncloa el mini gabinete de crisis. Aunque la gente lo que quería, además de sentirse protegida y que le dijeran que no iba a haber un gran terremoto, era y es saber lo que está pasando bajo sus pies. Bajo el suelo de la Universidad de Jaén encontramos los instrumentos de medición del Grupo de Riesgo Sísmico y Tectónica Activa. Aquí también buscan respuestas. En este momento lo que se está produciendo, al igual que en el pasado, es un levantamiento de lo que es la corteza, en lo que es esta zona, en esta región del Guadalquivir, y es lo que está generando esos pequeños reajustes, esa pequeña sismicidad. ¿Por qué en este momento? Pues no sabemos. Lo que ocurre normalmente es que en determinados momentos, debido a los esfuerzos, esa corteza se rompe, genera terremotos y no sabemos exactamente ni dónde ni cuándo se van a producir. Ese es uno de los retos que todavía nos quedan en esta disciplina, en la sismología. Con el año nuevo vinieron nuevas hipótesis desde la Universidad de Navarra, que se quedaron en una sola idea. El responsable era el pantano del Giribaile. Los terremotos se debían al rápido llenado por las lluvias torrenciales del otoño y al posterior desembalse para aliviarlo. En realidad, la idea iba más allá. Y nos dimos cuenta también que los últimos 3 años, queda bien reflejado por estas franjas de color tierra que están en este gráfico, este enjambre sísmico es el que se está viviendo ahora. Nos dimos cuenta de que estos momentos son momentos de tranquilidad sísmica en los que no hay prácticamente brotes sísmicos, ¿no? Si lo comparamos con las lluvias, veremos que coinciden perfectamente en las épocas de sequía. Ahora comparamos las épocas de lluvias con la sismicidad, vemos que efectivamente hay 9 puntos que coinciden perfectamente. Después de las lluvias, en los momentos de máximos subidones de las lluvias, se producen estos fenómenos, ¿no? A finales de esta semana, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha sumado a esta tesis. El pantano del Giribaile, a menos de 20 kilómetros de Torreperogil y Sabiote, se construyó en 1996 sobre el llamado Keuper, compuesto de sales solubles, cloruro y sulfato. Por tanto, cuando llueve se originan enormes socavones. Al reajustarse la tierra se producen los terremotos que dan lugar a pequeñas explosiones, justo lo que dicen oír los vecinos. No obstante, el origen de esas explosiones para otros vecinos estaría en la práctica de la fracturación hidráulica, el fracking, una de las maneras que hay de obtener gas natural y petróleo. En la primavera pasada, la Junta de Andalucía autorizó a la compañía Oil and Gas Company
para que realizara prospecciones en varios pueblos de Jaén, muchos de ellos en torno a Sabiote y Torreperogil. La plataforma ciudadana ha presentado una denuncia para saber si se están llevando a cabo las prospecciones o no. Le dieron un plazo en dicho decreto de 6 meses para iniciar los trabajos de investigación. El plazo se cumplía en octubre, y fue a partir del 20 de octubre cuando los vecinos de la provincia, especialmente de la zona de la Loma, comenzaron a sentir estos movimientos que le llaman sísmicos, pero que ellos dicen que algunos de ellos, y algunos también tienen bastantes conocimientos, consideran que no tienen las características propias de los movimientos sísmicos, sino que son como explosiones. Desde la propia Junta se ha negado que haya algo más que trabajo de campo, de momento, y la empresa también ha hecho declaraciones en el mismo sentido. No tiene nada que ver con el fracking, pero es que además no han empezado los trabajos de perforación, que no empezarían hasta dentro de 2 o 3 años o más, y que además, en todo caso, tiene que ser previamente autorizado por la Junta de Andalucía. Parece ser que no es cuestión de mano humana lo que sucede en la Loma, que pudiera deberse a que milimétricamente está subiendo de altura, que acaso un pantano mal ubicado haga de las suyas en tiempo de lluvia. Lo que queda claro es que por debajo de donde pisamos poco nos importa lo que pasa y menos aún sabemos. El pozo más profundo que ha llegado el hombre en la Tierra son 10 kilómetros. El resto de la información que tenemos de cómo es la Tierra, el núcleo, el manto, la composición, la temperatura, toda esa información nos lo dan los terremotos. O sea, las ondas sísmicas son los que nos dan, sobre todo, claro, los grandes terremotos, son los que nos dan información de cómo es el interior de la Tierra. La esperanza es que con dinero o sin él, el enjambre sísmico que el 20 de octubre del año pasado llegó a la Loma, como vino, se vaya. Y luego, si las hay, que vengan las explicaciones, que bienvenidas serán. En la provincia de Jaén terminamos hoy el programa. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.